¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y sean bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es miércoles 16 de febrero, sexto del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy continuamos con la lectura de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, y esta vez desde el versículo 19 al 27. Queridos hermanos, tengan esto presente: que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad, y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esta palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse, se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios, Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 14. ¿Quién puede habitar en tu monte, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, y el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y estas dos lecturas son la continuación de las dos lecturas igual del día de ayer, tanto la carta de Santiago como del Evangelio de Marcos. Santiago, en primer lugar, insiste de nuevo en una mirada bastante humana de la vida cristiana. E incluso acá nos habla casi con las mismas palabras que Jesús utilizó en el Evangelio acerca de no ser meros escuchadores, oidores de la palabra, sino ponerla en práctica.
Y me llama mucho la atención esta carta cuando Santiago pone el énfasis de la religión en las obras. Esto que dice Santiago, tomémoslo muy en serio. Si alguno cree que es hombre religioso, podemos decir mujer religiosa, porque ahora hay que decir las dos cosas, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. Y uno piensa, ¿cuántas personas hay que vienen a misa, que oran mucho? Y uno las ha visto. Oran mucho, son personas que hasta hacen horas santas y todo, pero aún no han podido controlar su lengua. Hablan mucho también, hablan mucho. Y por ser muy conversadores o platicadores, se equivocan. Terminan juzgando a la gente, criticando, divulgando alguno que otro secreto que se le ha confiado. Y en fin, esto tomémonos muy en cuenta, porque aquel, dice Santiago clarísimamente, que no sabe poner freno a su lengua, su religión no sirve de nada. Y lamentablemente puede que hayas pasado muchas horas ante el Santísimo y hayas rezado 3000 Ave Marías diarias, pero si con tu lengua terminas difamando al vecino, como dice acá el Salmo 14, y haces mal a tu prójimo con lo que dices, pues ¿de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? Perdiste el tiempo. No has hecho de esa palabra tu modo de vida. Por el contrario, Santiago dice, la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en 2 puntos. Y no te dice aquí una lista de oraciones que tengas que hacer, porque a veces me llega mucha gente diciendo, Padre, dígame todas las oraciones que tengo que hacer para poder tener una vida espiritual. Hermano, hermana, la vida espiritual no consiste en el número de oraciones que puedas hacer o que tengas que hacer. Hace poquito una señora me llamaba y me preguntaba, Padre, ¿yo tengo que hacer de verdad 3000 Ave Marías para que la Virgen me escuche? Y me lo decía como con un lamento. Y realmente no tienes que decir 3000 Ave Marías para que la Virgen te escuche. Con una sola que digas, bien dicha, obviamente la Virgen te va a escuchar. Y si dices 3000 Ave Marías, pues te va a ser más útil a ti que a la Virgen, porque tú eres quien va a estar en ese diálogo, en esa relación que estrechándola con la Virgen Santísima. Pero no consiste tener una vida espiritual en lo mucho que reces, sino en lo que hagas bien. Y por eso Santiago insiste que la religión pura consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, obras de caridad al que necesite, obras concretas de ayuda al más necesitado. Esa es la religión que conviene, y guardarse de este mundo corrompido, evitar todo aquello que el mundo hace que nos destruye interiormente, que nos lesiona la vida interior que llevamos y que nos hace pensar y seguir actuando como el mundo lejos de Dios. Tomemos esto muy en cuenta. Y por otro lado, el Evangelio de Marcos, que es la continuación del Evangelio que leíamos ayer, ahora nos pone ante una curación por partes. Vemos a Jesús en una cosa inédita, que no ocurre de una vez por todas, sino que necesita la colaboración del enfermo, que dice aquí que le llevan a un ciego y le piden que lo cure, que lo toque, y él dice el Evangelio, lo toma de la mano, lo saca del pueblo. Una cosa bien interesante, lo saca de su ámbito, donde lo conocen, donde pues ha recibido tal vez insultos por ser ciego y donde ha pasado mucho trabajo. Lo saca del pueblo, le puso saliva en los ojos, y me imagino que esto lo hizo con el barro también de la tierra. Lo saca del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impone las manos y le pregunta, ¿ves algo? En algunos textos hacen la referencia de untar la saliva con barro, y es que hace referencia a la creación. Él está haciendo una nueva creación en este hombre, y el barro que se hace referente a la creación
tiene mucho que ver también con el origen de todo. ¿Cómo hizo Dios a Adán? Del polvo de la tierra, del barro de la tierra. Y eso es lo que significa la palabra Adán, suelo. Y nosotros estamos hechos de eso también, de los elementos del suelo, de la naturaleza. Y esta sanación también tiene mucho que ver con el crecimiento espiritual de cada uno. Podemos ver borroso, pero esa no es la manera como Dios quiere que veamos las cosas. Él quiere que las veamos con claridad. Ve borroso aquel que no ve en las cosas la mano de Dios, la obra de Dios. Ve borroso aquel que solo ve lo aparente, no distingue el trazo divino en las cosas que existen y en las personas. Y tiene el Señor que volver a orar por él. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Entonces este hombre tuvo que dar su colaboración, poner una actitud muy activa en su propia curación. Nosotros también tenemos que colaborar con Jesús en nuestra propia curación. Muchas veces no vamos a recibir una curación instantánea, sino que requerida de mi ayuda, de que yo ponga de mi parte para poder ser curado. Jesús le preguntó, qué cosa tan bonita. Y Jesús nos pregunta también a nosotros en este proceso de conversión, de sanación interior, si somos capaces de ver. La curación de los ciegos tiene mucho que ver con el crecimiento espiritual y con lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Él es la luz del mundo y Él no quiere que la gente ande en tinieblas, en ignorancia y en el pecado. Él quiere darnos vista perfecta para poder ver hacia dónde vamos, para poder ver su obra en el mundo y en nosotros, y para poder atinar con sabiduría sobre las cosas de este mundo. Dice que estaba curado al final y veía todo con claridad. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Luego Jesús lo mandó a su casa, o sea, le dijo que se devolviera al pueblo, ya siendo una nueva persona, con sus ojos bien claros. Vete a tu casa y si pasas por el pueblo no le digas a nadie. Ya sabemos lo que pasa cada vez que Jesús le dice a alguien, no le digas a nadie. Ante las cosas magníficas que Jesús hace, no podemos quedarnos callados. Pero ya sabemos por qué Jesús les instaba a que no lo dijeran, porque el secreto mesiánico debía guardarse el mayor tiempo posible para que Jesús pudiera hacer su actividad con tranquilidad y extender el reino, su mensaje, a la mayor cantidad de personas posible. Por más que Jesús instó a muchos a que no lo dijeran, la noticia se fue regando más y más hasta que Jesús no pudo ya andar libremente por ahí, porque lo andaban ya buscando para matarlo. Así que pidámosle mucho al Señor en este día claridad en nuestra vista y freno para nuestra lengua. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.